43 presenta Notimar al amanecer. Somos retransmitidos por Radio Antena Libre 105.9 FM, en YouTube, Canal Telemar, en Facebook, Telemar Canal Esmeraldas, Twitter, @Telemar23. Muy buenos días, amables televidentes, bienvenidos a una edición más de Notimar al amanecer. Aquí empezamos con el desarrollo de la información. Y atención, Lenín Chica, director de Tránsito Municipal, el día de ayer realizó una campaña con respecto a la reducción de velocidad. Aquí el informe. Y el día de hoy lo vamos a sancionar con esta multa seca que no tiene valor. Es una prevención. Lenín Chica, director de Tránsito Municipal, esta mañana dio a conocer sobre la campaña de concientización para reducir la velocidad en las vías. En los diferentes puntos de la ciudad donde existen los radares, en una campaña de concientización, se le da la tarjeta verde al conductor que pasa a menos de la velocidad límite, que es 50, y la tarjeta roja al conductor que pasa el límite de 50. Esto va a ser durante todo este mes. Lo que queremos es que los ciudadanos vayan entendiendo de que tienen que manejar a la velocidad correcta. Asimismo, añadió que durante estos operativos se les indicó a los diferentes conductores las distintas contravenciones que se dan respecto al tránsito. Todo aquel que obtiene una licencia sabe que tiene que obedecer reglas. Las normas están establecidas en las diferentes leyes, donde se dice que en la zona urbana debe conducir como máximo a 50 kilómetros por hora. Entonces, aquí estamos solamente aplicando la ley y lo que queremos es que los ciudadanos entiendan que esto es por el bienestar de los conductores y de los peatones. Por último, dio a conocer los resultados que se han obtenido durante el mes de diciembre con respecto a las infracciones de velocidad. Probamos la semana en diciembre y se estimaron que hubieron 10.000 infracciones que fueron notificadas vía correo electrónico con la multa seca, porque la multa seca es tanto ahora aquí físicamente, como también cuando le llega al correo electrónico del vehículo, de la placa, de la matrícula del vehículo, le llega la notificación de que ha excedido el límite de velocidad. Entonces, lo que queremos es que la gente entienda que debe conducir a la velocidad correcta. Gustavo Jaramillo, Telemar. Muy bien, amables televidentes, continuamos con el espacio de entrevista. Nos acompaña Miguel Ruiz, concejal por Esmeraldas. El tema a tratar son las asambleas participativas parroquiales. Muy buenos días y bienvenido. Así es, muy buenos días, mi estimado Gustavo Jaramillo. Saludar calurosa y efusivamente a nuestra ciudad esmeraldeña, en especial a nuestros parroquianos que ya desde el día de ayer hemos iniciado las asambleas, sobre todo para analizar el presupuesto participativo y aquellos requerimientos que para este 2020 solicitan nuestras parroquias. En este caso, gracias a ese llamado justamente del gobierno parroquial de Camarones, su presidenta, la compañera Ana Carranza, y sus vocales, fuimos convocados donde con cientos de familias de las diferentes comunidades, sobre todo, Gustavo y Ciudad Esmeraldeña, aquellas familias que viven en el perfil costero de esta parroquia. Estamos hablando de Achilubito, del sector 30 de octubre, de Tacuza, Pego de Bandera. Recordemos que en esta vía, sobre todo, se ha visto en riesgo ahora en esta temporal de aguaje y de invierno, se han visto afectadas algunas viviendas que justamente por el fuerte oleaje han sido afectadas. Dentro de eso, ayer con la presencia del director del EMETOC, el ingeniero Gustavo Valencia, quien es la autoridad competente justamente para ayudar a resolver esta problemática, se comprometió justamente a mantener una reunión de trabajo con la empresa FOPECA, porque hay un pedido muy justo, sobre todo del sector 30 de octubre, que queda abajo de la cabecera parroquial de Camarones, de aquella piedra de escolleras que están hoy en día colocadas al frente del muro que están ejecutando, que por cierto está avanzando este muro de escollera. Esa piedra que va a ser retirada sea colocada para un muro de contención provisional en el sector de Algarrobo y en el sector de 30 de octubre. Más de eso,
el pedido que le hemos hecho justamente a esta entidad estatal es el arreglo y mantenimiento de esta vía estatal. Recordemos que incluso el día de ayer hubo un accidente de tránsito, hay una falla geológica, se puede decir, a lo que usted sube el sector de Achulubito antes de llegar a Camarones, donde incluso hay un oramen ahí. En este sentido ya ha habido accidentes de tránsito. Con respecto en la vía también hay problemas de luz ahí. Así es. Dentro de este proyecto de luz ya va a haber una inauguración del sistema eléctrico adentro de la Dalia, todas las comunidades adentro de la cabecera parroquial de Camarones. En ese sentido se ha venido trabajando incluso con el encargado, si más me recuerdo, el ingeniero Vera, que es el encargado de toda la iluminación de las parroquias rurales. Se ha ido avanzando en ese sistema. Dentro de la vía estatal hay ese compromiso, incluso él ratificó que ya elevaron a compras públicas incluso el mantenimiento por resultado de esta vía estatal desde San Lorenzo, nos indicaba, hasta el sector de San Mateo, porque es de urgencia hacer el arreglo y mantenimiento, sobre todo también de las alcantarillas. Mire que ahora que estamos viviendo este proceso invernal, se están tapando muchas, están tapando, ¿no?, las alcantarillas, y son 22 alcantarillas de las que estamos hablando del sector de Camarones hasta llegar a Cabuyal. Entonces, ese es el pedido que hacían nuestros moradores, y aparte el pedido ya dentro de las competencias municipal. Recordemos que nosotros tenemos presupuesto participativo año a año para las 8 parroquias rurales, y se aprobó justamente para el 2020 el presupuesto participativo de 110,000 para la parroquia Camarones, pero el pedido es justo de que ellos quieren que el presupuesto pendiente 2019 sea ejecutado en la culminación del muro de escollera que se venía ejecutando desde la anterior administración en el sector de Pegua y Bandera. Dentro de estas peticiones que ellos realizaron, ¿qué propuestas además ellos propusieron ustedes? Bueno, dentro de eso también estuvo el delegado de la Secretaría Técnica del Agua, donde enhorabuena, Gustavo Isiones Esmeraldeña, se está ejecutando el sistema regional de agua potable. Recordemos que desde la anterior administración nosotros hemos llevado siempre la propuesta de que este proyecto regional no solo debe beneficiar a los cantones o a la ciudad urbana, sino también a nuestras parroquias. Enhorabuena, está siendo beneficiado lo que son Camarones, San Mateo, Tachina, este proyecto regional de agua potable, pero están solicitando justamente al delegado de Senagua que se hagan las inspecciones para en futuro, sobre todo, poder invertir o poder mejorar los sistemas de agua potable en las comunidades. Recordemos que como municipio ejecutamos ya un sistema de agua potable en La Carmelita, que está funcionando y que ahora llega hasta el Limonal, y que se ha hecho ya la conexión de la tubería madre que va acá en la vía estatal, que llega allá hasta estas comunidades. Se está solicitando a ellos la inspección para que pueda realizarse justamente los estudios y poder llevar estos proyectos ya sea ante el municipio o ya sea ante Senagua. También algo que ayer ya los moradores se creó justamente ya un comité cívico por la defensa de Camarones. ¿Qué comprende este comité cívico? Bueno, dentro de este comité es sobre todo de poder gestionar, de que este comité, que justamente lo tendrá que liderar, en mi criterio, la representante del gobierno parroquial, en el cual vamos a ser parte todo, de gestionar ante las diferentes autoridades, sobre todo lo que tenga que ver con las obras. Dentro de eso, el primer compromiso que se quedó en el comité es gestionar ante la Gobernación de Esmeralda una audiencia con el ministro de Transporte y Obras Públicas, y también asimismo una audiencia que el día de ayer no pudimos alcanzar a conversar con la ministra de la Secretaría de Riesgo, con Alexandra Oakley, también con ella una audiencia, sobre todo donde ellos indiquen. Sabemos que quizá la agenda es muy complicada para ellos, pero sobre todo queremos el apoyo de ellos, el apoyo gubernamental, y también asimismo de visitar autoridades acá en el Cantón Esmeralda, el municipio de Esmeralda, y también con la prefecta, la abogada Roberta Zambrano, que enhorabuena hay maquinarias que están trabajando en las diferentes comunidades en Camarones. Dentro del presupuesto 2019, ¿cuánto quedó? Bueno, todos los años son $110,000. Entender de que el año 2019 no se pudo ejecutar las obras, incluso por estos momentos políticos que vivimos, electorales, y también por la reducción presupuestaria que se hizo en el municipio. ¿Se podría decir que el dinero está acumulado?
Bueno, dentro de eso se puede decir que están pendientes 2019 y está pendiente 2020. Lo que ellos sí ayer en la asamblea decidieron con el presupuesto 2019 se pueda culminar justamente el muro de escollera en Pehue y Bandera. Eso ya lleva años pidiendo ellos. Así es un tema que rebasó el $500,000. Recordemos que una inversión grande en la ejecución de estos muros de escollera. Miren nomás, la del perfil costero acá de Camarones son más de $5 millones en ese tramo de Achilubito hasta Algarrobo. Son $5 millones, que es una obra cara. De todos modos, siempre yo lo recalco, con el mar no hay cómo jugarse. Ya hay familias asentadas en este perfil costero en el cual nosotros como autoridades debemos ejecutarlo. De todos modos, el día de ayer yo creo que se planteó algunas alternativas, sobre todo de gestionar, entendiendo que no hay el presupuesto correspondiente con toda esta situación económica que estamos viviendo a nivel nacional, pero lo que sí se quedó es de poder trabajar tripartitamente, con el corto presupuesto del gobierno parroquial, el corto presupuesto municipal, hacer convenio también con el gobierno provincial de Esmeralda. ¿De qué manera piensan llegar a esos convenios como para que estas obras se hagan realidad? Sobre todo ustedes como concejales de ahí, ¿cómo gestionarían? Así es, la ley es clara del COTAP. Cualquier obra o acción que nosotros queramos realizar en las parroquias rurales debe hacerlo coordinadamente con los gobiernos autónomos parroquiales. Ellos deben generar justamente esa carta de intención, así se lo maneja legalmente, para que se pueda firmar convenio entre gobierno municipal y gobierno provincial. La semana anterior justamente mantuvimos nosotros una reunión aquí en el municipio de Esmeralda con representantes del gobierno parroquial de San Mateo, donde, mire, nosotros resaltamos eso. Hay una gestión muy buena, hay una voluntad por parte de la empresa pública de asfalto, esto que pertenece al gobierno provincial, de justamente ellos de resarcir, quizás se puede decir, o de compensación a la cabecera parroquial de San Mateo, ellos de querer asfaltar las diferentes calles de San Mateo. Me parece muy loable. Se lo ha conversado con la alcaldesa del cantón, hay esa predisposición. Ella dijo frente al representante del gobierno parroquial de San Mateo, lo único que ellos deben presentar ya la carta de intención al municipio, y en este caso la alcaldesa debe presentarlo al pleno del consejo para nosotros poder autorizar. Pero la gestión que nace, la voluntad para poder invertir en San Mateo o resarcir quizás ese daño, o quizás es poder hacer esa compensación, me parece muy buena. Y en este sentido, nosotros aplaudimos que venga esa iniciativa por parte de la empresa pública Ecodec, que pertenece al gobierno provincial, para poder compensar o poder ayudar en San Mateo. Eso es lo mejor que pueden hacer. Y asimismo, yo creo que esa idea, poderla ejecutar en las diferentes cabeceras parroquiales que son competencia municipal en este caso. Pero se debe agilitar los procesos también, eso es algo importante. Así es, no es fácil, se debe cumplir con algunos parámetros, Gustavo, pero yo creo que mientras exista la voluntad es la mejor gestión que nosotros podemos hacer. Y asimismo, nosotros de querer compartir, ya desde el mes de febrero vamos a indicarle en qué otras parroquias vamos a estar haciendo estas asambleas, participando, estas asambleas de presupuesto participativo, porque recordemos que... Esta es la primera, ¿verdad? Así es. La idea... Dentro de la planificación, ¿cuáles son las otras reuniones que piensan tener con los diferentes parroquias? Bueno, dentro de eso ya depende también de los gobiernos parroquiales. Ellos, como estipula la ley, ellos deben convocar también año a año a las asambleas del presupuesto participativo. Ya lo hizo el gobierno provincial, ya se lo ha hecho acá el gobierno cantonal el año anterior, ahora ya corresponde a los gobiernos parroquiales, y que sean ellos justamente de la manera más democrática los que decidan en qué invertir con el presupuesto, ya sea municipal o ya sea parroquial, en las diferentes comunidades. Ayer justamente se inició porque una de las parroquias que tiene más comunidades es justamente Camarones. Y dentro de Camarones, recordemos que tenemos 3 ríos, está el mar también. Es una de las parroquias que debe ser más atendida. Incluso de lo que coincidíamos con todos los presentes ahí, es que Camarones debe levantarse no solo como lo elevamos culturalmente, sino también elevarlo turísticamente, entendiendo que es una de las parroquias más bendecidas. ¿Cómo va el tema de seguridad ahí? Usted no sé si pudo tratar un poco con los moradores. ¿Cómo va el tema de seguridad? Bueno, dentro de eso aspiramos nosotros que en los próximos días ellos también convocan a la Asamblea de Seguridad Ciudadana Parroquial. Esto lo realizan los representantes que están de la policía en el UPC. Incluso hay un polco que ellos le llaman se puede decir el comandante de las parroquias o el encargado,
que es el que convoca al comité o una asamblea de seguridad ciudadana donde ahí se plantean justamente estos temas. Lo que sí nosotros resaltamos es que se hacen los operativos continuos, pero lo que hemos identificado o hemos podido ocultar en las parroquias es el tema de los jóvenes. Consideramos nosotros, y ya vamos a solicitarle en este caso al comandante Rafael Pérez, coronel, que es el encargado de aquí del distrito Esmeralda, que se pueda llevar lo que son educaciones por medio de la DINAPEN a las instituciones educativas. Eso se lo hacía hasta el año anterior. Aspiramos nosotros en el 2020 que también se lo pueda retomar, que DINAPEN vaya a hacer este tipo de educación sobre todas las instituciones o establecimientos educativos de las cabeceras parroquiales donde más se genera este tipo de generación en nuestra juventud. En ese sentido es lo que nosotros vamos a plantear, pero gracias a Dios tenemos las puertas abiertas aquí de la Comandancia de la Policía, ya hemos mantenido reuniones y que yo sé que donde vayamos a golpear las puertas vamos a ser bien recibidos entre la policía. Tras haber empezado estas asambleas, ¿cuál es finalmente la resolución que usted tomaría de esta iniciativa de reunirse también con las diferentes comunidades? Así es, yo creo que ese legado que nosotros hace 5 años hemos iniciado, lo estamos manteniendo y lo aspiramos a dejar. Yo creo que el mejor hecho democrático es que, Tavo, nosotros no decidamos, que decida el pueblo, con el presupuesto que le pertenece a ellos. Y en este sentido yo sé que hay muchas necesidades en las comunidades, sobre todo ahora con este temporal invernal. Pero yo sé que vamos a ir reduciendo los NBI, las necesidades básicas insatisfechas, que a estas alturas han ido reduciendo porque en el sistema agua potable es una de las necesidades que tenían muchas parroquias y ha ido bajando gracias a esa ejecución que se ha venido realizando. Pero hace falta lo único que hace falta son los sistemas de alcantarillado, sobre todo en las cabeceras parroquiales. Es muy costoso este proyecto. Dentro del estudio que se ha hecho por parte del CUGADE, que incluso no se lo ha actualizado, pero hasta hace 2 años estaba más del 10 millones de dólares que se requería para las 8 cabeceras parroquiales. En la actualidad nosotros aproximaríamos casi 13 millones, que quizás no lo contamos como municipio, pero yo creo que la gestión ya hay que hacerla ante la Secretaría del Agua, ante Senagua, que ellos son los entes también competentes poder ayudar. Y recordemos que cada día sigue creciendo, las parroquias siguen creciendo, imagínense las urbanizaciones, tanto en Tachina como en Vuelta Larga, y cada día se necesita de más servicios, sobre todo en las parroquias que estamos mencionando. Y hoy justamente nos levantábamos, nos llamaron moradores de Vuelta Larga que se encuentra paralizada el acceso, su vía principal en la altura del sector 28 de julio. Hemos tomado contacto con la representante ahí, vamos a conversar a ver cuál es el requerimiento que ellos solicitan ante las autoridades. Sé que ellos solicitan representantes de diferentes instituciones. Tienen varias problemáticas allá en Vuelta Larga y estaremos más adelante haciendo un enlace a ver si es que podemos comunicarnos con la gente que ha hecho una paralización esta mañana en el sector de Vuelta Larga. Muy bien, agradecerles por su visita el día de hoy, concejal. Momento de irnos a una pausa comercial. Al volver estaremos con más entrevistas. Ya regresamos. Por una ciudad y provincia más segura, Telemar. Estaremos informando desde todos los sectores, desde todos los cantones. Ojos de águila, ojos de águila. Telemar en vigilia, la fuerza informativa número 1 de la provincia. Momento de hacer un enlace con las cámaras del Servicio Integrado de Seguridad del ECU 911, cuando son las 7 horas con 31 minutos en vivo y en directo. Estamos viendo lo que está sucediendo en el malecón de Las Palmas, ahí en el patio de comidas, donde podemos observar a esta hora lo que está sucediendo. Agradecer como siempre a las cámaras del ECU 911 por el Servicio de Integrado de Seguridad, que nos brindan las imágenes en vivo y en directo para saber qué es lo que está sucediendo en el momento exacto. De esta manera podemos estar monitoreando y saber qué es lo que está sucediendo con respecto a la ciudad de Esmeraldas. Ahí tenemos lo que está sucediendo en el malecón de Las Palmas. Vemos que ya está saliendo el sol, está haciendo un buen día, parece. No se ve síntomas de que vaya a llover. Ahí vemos personas que están caminando y haciendo ejercicio, también como es común en el sector de Las Palmas. Ahí vemos la playa.
donde se está llevando todo con tranquilidad a este momento. Agradecer al Servicio de Integrado de Seguridad ECU 911 por las cámaras que nos han ayudado tras un convenio con el ECU 911 para saber qué es lo que está sucediendo en el momento exacto, en la hora exacta, también de lo que podemos observar en las calles de Esmeraldas. Continuamos con el espacio de entrevista. Nos acompaña el pastor Modesto Montero. La temática a tratar es el tema de el cristiano en la política. Muy buenos días y bienvenido. Buenos días, Gustavito. Qué alegría, qué privilegio poder estar aquí en la televisión para conversar, dialogar precisamente un tema tan complejo, tan difícil, pero que es interesante desde la perspectiva que lo podamos manejar, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted considera con estas nuevas, no sé, fuerzas políticas, se podría decir así, sobre todo lo que es la política y la religión en sí? Fíjate, he estado meditando bastante, ¿verdad? Después que uno llega y pasa los 60 años de edad, 40 años en la vida cristiana, estuve participando de lleno en la campaña política, corrí como concejal por el sur. He llegado a la conclusión que nosotros los pastores, de bien es cierto que no podemos ser indiferentes a la problemática política social de la sociedad en la que vivimos, pero tenemos que tener un cuidado enorme de involucrarnos en la política partidista. Ahora, en la política como tal, sí, en lo que es la política como ciencia, ese sentido de buscar un bienestar colectivo, que el bienestar individual o personal esté por debajo de un beneficio colectivo, es correcto. Ahora, ¿cómo podemos nosotros los pastores conjugar estas dos cosas cuando la misión principal de nosotros es encaminar, direccionar, educar y llevar a la gente a una vida de espiritualidad, a una vida donde abandonamos ese egoísmo, donde los valores y los principios que hay, por cierto, vivimos en una sociedad en crisis, donde los valores y los principios que están en crisis puedan realmente surgir y ponerse de manifiesto? Por ejemplo, la gratitud, el amor, la lealtad, son valores, principios que han desaparecido en la sociedad donde vivimos. Entonces, si vemos los diferentes líderes, por ejemplo, a nivel nacional, no sé si es que hay una relación a veces con un cálculo político entre la religión y los líderes políticos. No sé si usted ha visto ese tipo de estrategia política ahora. Sí, mira, indudablemente a mí lo he visto y me preocupa. Me preocupa también que está surgiendo un partido cristiano, ¿verdad? Con corriente cristiana, con pastores, con líderes, se llama Procambio. A nivel nacional se está levantando firmas. Pero a mí lo que me preocupa es cómo cada grupo intenta hacer una opción de poder descartando a otro grupo. La sociedad necesita la unificación de todos los criterios y que podamos formar líderes, que se encaminen a trabajar en beneficio de la colectividad. Por ejemplo, cuando nosotros los cristianos estamos planteando, y que lógicamente en toda Sudamérica, toda América Latina y en el mundo entero está dando resultados. Por ejemplo, en Costa Rica llegamos a tener el presidente de la Asamblea, el pastor, y tenemos la tercera parte del Congreso. En Brasil, para mencionarte, tenemos 140 asambleístas con el presidente Bolsonaro, que es cristiano, y acaban de formar un partido. En Paraguay tenemos el ministro de Educación, el ministro de Obras Públicas, y el presidente es miembro de una iglesia. Lo que se debe buscar con todo esto es no llevar la política al púlpito, a la iglesia. La iglesia nunca debe convertirse en un partido político. Lo que se debe hacer es los valores y principios del cristianismo, es decir, de la generar iglesia, líderes, llevarlo a la política, que eso es lo que necesitamos. Porque tú te das cuenta que la mayoría de la gente lo que hacen es que se aprovechan, llegan a una posición que lo lleva la mayoría y después duran 14 años, 12 años, 10 años, 20 años
y termina su periodo, pero no hay persona formada, no hay líder alrededor de ellos. ¿Por qué? Porque ellos castran el liderazgo, se convierten en el populismo. O sea, el populismo quiere decir, arrastran la gente hacia ellos se convierten en Dios, pero no permiten que de esa misma gente, esa misma masa que lo favorece con el voto, surjan nuevos líderes. Sino que fíjate que hay un fenómeno bien interesante, que dentro de la política, en los movimientos políticos, sea partido político, movimiento político, son la propia familia, muchas veces el primo, el amigo, sin liderazgo, que lo ponen al frente. ¿Por qué? Porque es como si estuvieran asegurando un modo vivendo. La política se ha convertido en un modo vivendo, no es una formación, no es una oportunidad para que el ciudadano común pueda surgir, que de hecho es un líder, pero no tiene las condiciones económicas. Simplemente la política se ha convertido en una empresa más, donde todos los años vemos cómo le pagan dinero a la gente para hacerle campaña a un candidato. Pastor, tras toda su experiencia con respecto a lo que es la política y lo que ha estado inmerso, ¿qué opina sobre este nuevo partido donde están recogiendo ya firmas los promotores del cambio, lo que se llama? ¿Qué opina de que se esté generando un partido político que tenga bases cristianas? Es fabuloso, es genial, es hermoso, maravilloso. Ahora, el problema es que al seno de ese partido, si volvemos a caer en los mismos errores que caen los movimientos, los partidos políticos tradicionales, que un grupo, una cúpula, agarran y secuestran al movimiento y son ellos el todo y no lo abren, no permiten la democracia participativa, no permiten que surjan los verdaderos líderes, sino que una cúpula o un grupo de gente prácticamente secuestran el movimiento y no dejan que la gente surja. Caeríamos en lo mismo, no importa con qué principio lo hagamos, porque recuérdate que la iglesia se maneja teocráticamente. La iglesia no es un movimiento democrático, la iglesia es un movimiento teocrático, o sea, Dios, el pastor, los líderes. Pero cuando hablamos de movimiento político, movimientos sociales, fundaciones, asociaciones, no se maneja así, se maneja democráticamente, dando la participación a una gran mayoría. Tenemos una gran contradicción nosotros. Tú sabes que el ser humano es lo que practica, el ser humano es lo que piensa. Por cierto, hay un libro ahora mismo que acaba de decir que tú eres lo que es tu memoria. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros no tenemos una práctica democrática y que no la podemos tener en el seno de la iglesia porque es teocrática? Al formar movimiento político o social, creemos que los movimientos políticos y sociales van a funcionar como iglesia. No, los movimientos políticos y sociales tienen que... Ahí es cuando la memoria también es frágil. Correctísimo. Tiene que funcionar como un sistema democrático, donde la participación en iguales condiciones, formar gente. Yo creo que ahí es donde está el quid del asunto, formar personas. No llegar a una posición, que es lo que está pasando en el movimiento político. Por eso cuando se hace un análisis, tú te das cuenta, en cualquier movimiento, en los partidos de izquierda, ¿por qué están muriendo los partidos de izquierda? Porque no han surgido nuevos líderes, porque los que llegan se acomodan en el poder con un grupo de gente, no quieren salir del poder, no forman a nadie, no le dan participación a nadie y democráticamente señalan a la gente para que los represente. No hay democracia, no hay una participación. ¿Cuál sería su recomendación finalmente para cambiar de tema e ir de la mano también? Porque usted me ha traído unos libros donde se habla de los valores del cristianismo y sobre todo de cómo llevar una vida con Dios. Pero antes de eso, quisiera saber su conclusión con respecto a la política y el cristiano. Mi conclusión es simple. Los valores y principios del cristianismo, que es respetar el ser de la persona. Y respetar el ser de la persona es no darnos a nosotros a una cadena de prejuicio, de persecución, de difamación, sino respetar el ser. En primer lugar, ese es el cristianismo. Amar a la persona. Darle la oportunidad a la persona y tratarlo con dignidad y respeto. Esos son los principios del cristianismo. Y por último, el amor hacia la persona. Cuando nosotros podamos y tengamos la oportunidad de llevar esos principios a los movimientos sociales, a una fundación, a la política, indudablemente que le estamos poniendo en las manos de los ciudadanos comunes algo muy importante. Pero el problema es cómo lo vamos a hacer. Primero, renunciando a los intereses egoístas y particulares, que muchas veces están por encima de la colectividad, porque eso es muy, muy importante, darle paso. Entonces nosotros tenemos que empezar por ahí, llevar a la práctica realmente lo que decimos que somos, respetar
todo ser humano. Esa es la recomendación que usted daría. En la sociedad donde vivimos. Respetando, sin importar su ideología, sin importar lo que él piensa, sin importar cómo vive. Como él vive, es un problema de él. Y es que tenemos que respetar. Muy bien, cambiando un poco de tema, me ha traído usted unos libros interesantes también, sobre todo lo que dice la negación a la gracia de Dios. O sea, cómo evitar también ese tipo de caer en diferentes problemáticas sociales. No sé, usted también la vida del cristiano, ¿cómo es? ¿De qué se tratan estos libros más que todo? Fíjate, este libro, principalmente celebremos nuestra recuperación. ¿Ya? Que lo hemos organizado junto con Bill Ware, es un hombre que tiene una de las iglesias más grandes en Estados Unidos. Este libro habla de la recuperación, celebrando la recuperación. Este es un libro que trata de los 12 pasos que se ven en Alcohólico Anónimo, pero desde el punto de vista cristiano, para ayudar a la persona a salir de la problemática de la adicción al alcohol. Porque aunque se dice que un adicto al alcohol es adicto para toda la vida, yo fui adicto al alcohol, mi familia era adicto al alcohol. Y por más de 40 años salí de ahí, de esa adicción. Hay que trabajar en el día a día. Entonces, este es un libro especialmente para trabajar en esa dirección, que es una problemática que nadie quiere tratar con seriedad y honestidad en la sociedad en la que vivimos, que es la causa de muchos problemas, de mucha violencia, de muchos robos, de muchos atracos en la sociedad en la que vivimos. Ahora, ¿qué decir de la gente? Por ejemplo, usted dice, es una problemática que a veces la gente piensa de que es una enfermedad para toda la vida. Eso también se trata mucho de la drogadicción. Yo he escuchado por doctores de que, por ejemplo, una vez que ya caen en la droga y se recuperan, pero no tienen el apoyo necesario, no siguen, no tienen un seguimiento. Entonces, en este punto, ¿qué rol juega ahí el cristianismo? Mira, el cristianismo juega un papel interesante, porque cuando llegamos a una vida con Cristo, le entregamos nuestro corazón, Dios transforma. Y tenemos muchos testimonios de hombres que Dios los sacó de la drogadicción, del alcoholismo. Bueno, el alcoholismo es droga, pero me refiero específicamente a cocaína, marihuana, heroína. Dios lo sacó, lo liberó, lo transformó. Y no es verdad que el que es alcohólico y adicto va a ser adicto toda la vida. Lógico, dentro del planteamiento de Alcohólico Anónimo, para poder tratar con los adictos a droga, es aceptar, ¿no? Lo llevan a una aceptación. Primero, por eso el primer paso dice, llegamos a la conclusión que nuestra vida se había vuelto ingobernable, que un ser superior a nosotros podía devolvernos el sano juicio. Primero, la persona llega a confesar que no puede gobernar su propia vida. Segundo lugar, que un ser superior a él le va a ayudar a devolver su sano juicio. Cuando hablan así, un ser superior puede ser la familia, puede ser un amigo, pero cuando nosotros hablamos de un ser superior, estamos hablando de Dios. Estamos hablando de ese Dios que transforma, de ese Dios que cambia, de ese Dios que hace posible un cambio en la familia, en el hogar, de ese Dios que indudablemente existe. Fíjate, Gustavito, la gente no ha perdido la fe en Dios. La gente sigue creyendo en Dios, la gente sabe que Dios existe. Ahora, las personas han perdido la fe en lo que hablamos de Dios. Han perdido la fe en los pastores, han perdido la fe en los sacerdotes. ¿Por qué se ha perdido esa fe, como usted dice? Por ejemplo, en las diferentes problemáticas, no solo en el cristianismo, sino en diferentes religiones. Por ejemplo, lo católico, los cristianos, los evangélicos, los diferentes mormones. ¿Por qué han perdido la fe la gente en ese sentido de no ir a la iglesia, de no estar todos los domingos, no estar todos los días rezando? ¿Por qué han perdido ese tipo de costumbres, se podría decir así? Te voy a poner un ejemplo sencillo. Por ejemplo, en Filadelfia, Estados Unidos. 1000 niños violados. 1000 niños violados. ¿Quiénes lo violaron? Los mismos que son líderes, que se suponen que son líderes de religiones. Y iglesias principales, diócesis. Ya. Un solo de ese líder religioso violó 60 niños. Entonces, si tú ves lo que hablamos de Dios, lo que se supone que debe proteger la sociedad, lo que se supone que deben direccionar la gente a Dios, son los que damos ese mal ejemplo. Pero déjame decirte una cosa, ese mal ejemplo no solamente está en la iglesia católica, también en la iglesia de nosotros, en la iglesia evangélica, hay malos ejemplos. Además también lo que dicen del dinero, por ejemplo, ahora los líderes de religiones también se enriquecen, entonces eso también genera un poco de controversias. Por ejemplo, yo hasta cuando era niño decía, mira, no, el cura de nuestro colegio
mira cómo vive, mira cómo es, mira esto, entonces decían, está robando, está ni sé qué. Entonces se genera ese pensamiento también en la sociedad. Pero ¿qué decir ustedes como líderes de religiones para que la gente vuelva a creer en lo que dice la iglesia también? El ejemplo, debemos revisar nuestras vidas, no somos perfectos, cometemos errores, fallamos, ofendemos. Yo he ofendido personas en palabra. Entonces tenemos que tener el valor de reconocer nuestros errores. Mira, cuando tú reconoces tus errores, tú no caes en un área de ser lo peor. Simplemente eres un hombre que falla. No vender una imagen que no es cierta. Queremos vender una imagen de que somos lo más perfecto de la sociedad y no es verdad. Los líderes religiosos, llámese pastor evangélico, llámese sacerdote, llámese testigo de Jehová, llámese como se llame, es humano. Cometemos errores, fallamos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos encarar esos errores y al mismo tiempo dejar que la gente pueda ver quiénes somos realmente? Porque el problema es que la gente no sabe quiénes somos. La gente tiene un concepto muy elevado de nosotros, un concepto muy bajo de nosotros. Cuando las personas descubren que no somos lo que nosotros proyectamos, viene la frustración. Y al mismo tiempo de venir la frustración, ya no podemos proyectar la vida cristiana como la proyectamos. Ahí está el quid del asunto. Muy bien, cambiando un poco de tema, dejando este tema de lo que es controversial entre, se podría decir, las problemáticas sociales que la gente tiene con respecto a lo que es la iglesia. Pero cambiando el tema, otra problemática social es la ideología de género. Ahora se han generado muchas controversias, muchas cuestiones o confusiones sobre lo que es sexo y género. Muy bien. Mira, ¿A quién nos ha traído un libro? En la ideología de género, el doctor José Paniagua Ya. acaba de escribir, hay varios libros, pero dentro de los libros que hay de la ideología de género está este libro que se llama Ideología de Género, escrito por el doctor José Paniagua. Y yo tuve el privilegio, no sé por qué, pero tuve el privilegio de que el doctor me llamara de Estados Unidos para que yo hiciera el prólogo. Y yo lo hice, el prólogo. La ideología de género es una ideología peligrosa. ¿Por qué peligrosa? No es la concepción, no es la idea de un grupo de personas que creen que la sociedad debe ser manejada, dirigida desde una óptica o una ideología. Y está bien, cada persona tiene derecho de soñar cómo debe ser la sociedad. Ese no es el problema. El problema es que detrás de la ideología de género hay un grupo muy poderoso económicamente que apunta a la destrucción de la familia. Porque eso es lo que se apunta, porque decir dentro de la ideología de género que tú no naces con un sexo determinado, con una ideología determinada, sino que a medida que va pasando el tiempo, la sociedad te forma, la sociedad te dice si vas a ser hombre es decir, que no es lo mismo ser, o vas a ser mujer. No es lo mismo, o sea, que usted está diciendo de que sexo y género es lo mismo. Bueno, hay una relación directa, porque fíjate, el comportamiento... Porque yo tenía entendido de que género es una construcción social, algo que se va formando y va atendiendo las diferentes costumbres. Por ejemplo, ahora mucho se dice que se sataniza el hecho de que un niño coja una muñeca y ya le dicen niña. Entonces ahí se va diciendo cosas de que el sexo es diferente a lo que es un género. Mira, eso es lo que han intentado a través de la ideología de género meternos en la cabeza. Tú vas a poner un ejemplo sencillo. Yo tengo 17 nietos y viven en Estados Unidos. Y vinieron de vacaciones aquí. Y los dos más pequeños me dicen, abuelo, en inglés, una vaca. Entonces yo le digo en español, y mi esposa le contesta en inglés también, no es una vaca, es un caballo. Venimos de Quito. Llamando a los bancos, nuevamente mi nietecita dice, abuelo, una vaca. Entonces yo le digo, eso no es una vaca, es un caballo. Cuando estábamos llegando aquí a Esmeralda, me había olvidado de eso porque era un chiste. Y entonces mi nieta me dice, abuelo, un caballo. Señaló un caballo la vaca, solamente porque yo influencié sobre ella diciéndole 3 veces que no era una vaca. Que era un caballo. Entonces, los niños... Sí, hay una influencia. Los niños no son niños porque la sociedad los forma. Los niños son niños porque nacen con un sexo, nacen con una fisionomía, nacen con una composición como varón, y la mujer igual. Eso es una tontería. Lo que pasa es que hay dentro de esta sociedad hay un grupo minoritario que quieren reeditar la historia y quieren colocarnos a nosotros
en sus valores y principios, que no son valores y principios, son antivalores y principios de la mayoría, inclusive hasta niegan a Dios, quieren colocarnos nosotros en eso. Y por eso es que ustedes ven que había, inclusive aquí en Ecuador, en Paraguay, en Argentina, en todos estos sitios, libros para ir formando a nuestros niños con ese criterio. Y hay películas, cartones animados, donde están direccionando a nuestros hijos. Es una gran confusión, déjame decirte. Hay una gran confusión, entonces eso no lo podemos permitir. Entonces está mal lo que ellos dicen, por ejemplo, lo que es ideología de género, lo que es una construcción social, lo que significa los comportamientos, todo lo que se va formando a través de la vida. Sí, correcto, eso está malísimo. Que tú me digas a mí y que no se ha podido demostrar que una persona nace con un problema de desorden hormonal y que atrapado en el cuerpo de un hombre y que se siente mujer, eso no se ha podido comprobar. Primero, eso son teorías que no se han podido comprobar. Creo que recientemente salió un reportaje con respecto a este tema, niños que ya se crían niñas. ¿Pero por qué? Yo te acabo de decir lo que pasó con mi nieta. Ya. Que le repetí 3 veces, cuando me dijo, abuelo, es una vaca, le dije, no, es un caballo. A la cuarta vez mi nieta ve una vaca y dice, abuelo, un caballo. Fíjate, en menos de 3 horas yo había influenciado en la mentalidad de mi nieta, le había cambiado la seguridad que tenía. Nosotros podemos influenciar en los niños, podemos influenciar en los jóvenes, y la influencia que tenemos puede ser muy negativa. Tú le puedes enseñar a la gente que eso es el color azul cuando ese color es verde. Y lo puedes meter en la cabeza eso. Fíjate por qué en el Medio Oriente una persona se coloca un chaleco con explosivo, va a un mercado y explota él y se muere. ¿Por qué? Porque él cree que haciendo eso va al cielo. Alguien influenció su mente, alguien lo direccionó. Pero la verdad que lo normal es que la persona no ande en pro de la muerte, sino en pro de la vida. Fíjate que tú vas caminando por una acera y te pitan la bocina de un carro y tú no tiendes a meterte a la mitad de la calle, sino que busca una seguridad de manera automática, porque el ser humano está para preservar la vida, pero te pueden preparar, influenciar, direccionar para que tú creas que quitándote la vida, tú traes vida. Eso se puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo con toda esta teoría? Es precisamente influenciando de manera negativa, porque hay un grupo minoritario en la sociedad en la que vivimos que quieren hoy establecer valores y principios que son antivalores y quieren colocarnos nosotros a vivir en un sistema que es totalmente contrario a la mayoría. Muy bien, ya existe esto. Es un tema muy extenso como para seguirlo debatiendo con respecto al tiempo, pero ¿qué decir, por ejemplo, ya existe? ¿Qué hacer contra ello? Por ejemplo, ¿usted estaría en contra de la gente que ya, por ejemplo, usted dice los gays en sí, lo que es estos grupos LGTBI? ¿Qué decir de ello? Por ejemplo, ustedes se oponen a lo que es, porque ellos creen en lo que es del género. Mira, esto no es cuestión de imponerse, ni estar en contra de nadie. Yo creo que debemos vivir una sociedad razonar. Yo debo respetar lo que ellos creen. Probablemente que sí. Y como persona debo respetarlo. Pero lo que no puedo permitir que una minoría impongan a la mayoría un estilo de vida que no es el que nosotros tenemos. Entonces, por ejemplo, la Constitución y la educación en este país habla que son los padres los que determinan qué tipo de educación van a recibir los hijos. ¿Usted cree en el núcleo familiar ahí? Sí, yo creo en el núcleo familiar. Lo que es padre y madre. Correcto, yo creo en el núcleo familiar normal, que dentro de ellos, que es una minoría, crean en otra cosa. Bueno, yo les respeto lo que ellos creen. Ahora, lo que no le podemos permitir ni a ellos ni a nadie, porque vivimos en una sociedad democrática, y la sociedad democrática es la mayoría la que eligen presidente, eligen alcalde, eligen prefecto, o no es la mayoría, la minoría no elige. Ahora, el hecho de que la mayoría elijan no significa que la minoría no se les respete, se les respeta, se les va a respetar el estilo de vida. Ahora, lo que no queremos es que ellos tengan influencia sobre nuestros niños, sobre nuestros jóvenes. No, si ellos quieren vivir esa vida que quieren vivir, que la vivan, pero que no nos quieran imponer a nosotros un estilo de vida. Y déjame decirte una cosa. ¿A qué se refiere con imponer? ¿Por qué? Un ejemplo. Bueno, por ejemplo, las leyes que existen. Pero eso ya es parte de arriba, por ejemplo. Pero las leyes que existen, fíjate, las leyes que existen fueron impuestas por influencia, porque muchos de ellos están... Igual ya en muchos países está aceptado lo que es el matrimonio igual, o sea, de igual género. Bueno, analicemos en los países donde han aceptado eso, lo que está pasando en Francia, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cuántos jóvenes se están quitando la vida? El caos que hay en la sociedad, la crisis que hay en la sociedad. Eso no resuelve.
El problema es, en Alemania, el problema en España, el problema es que ahí están los ejemplos, eso no resuelve. Entonces, ¿por qué no resuelve? Porque ellos se aprovecharon de un espacio que dejó la iglesia. Por eso es que la iglesia sí tiene que involucrarse en la política. La iglesia sí tiene, que un pastor no convierta a la iglesia en un partido político, es cierto, pero la iglesia tiene que involucrarse en la política porque hay un montón de políticos sin valores y principios que no están gobernando. No estoy hablando de la provincia de Esmeralda, estoy hablando en términos general, porque muchas veces se malinterpreta. Yo creo que no, yo creo que la gente que gobierna nuestra provincia y que hoy estamos siendo gobernados por dos grandes mujeres, no puedo decir que esta palabra van dirigida a ella porque yo conozco esas mujeres y sé que tienen principios y son apasionadas por la sociedad en la que vivimos. No hablo de ese término, estoy hablando en términos general, pero no podemos permitir que los políticos sin valores y principios sean los que nos gobiernen. Y por eso la iglesia tiene que involucrarse. Ahora, ¿cómo se involucra la iglesia? No convirtiendo la iglesia en un partido político, no convirtiendo el púlpito en un partido político. Pero los valores y los principios... Pero usted dice que debe involucrarse en la política. Seguro, seguro. Tenemos que formar nuestros líderes, formar nuestros miembros, formar para que participen. No podemos ser innegligentes, indiferentes a la crisis que hay en la sociedad, señor. La crisis que hay en la sociedad es de valores y principios. Que los políticos llegan, por ejemplo, te construyen una calle, dicen que invirtieron 3 millones de dólares y se roban 2 millones y medio de dólares, invierten 500,000 y después 3 meses, un año después, 6 meses después la calle no sirve. Y son obras botadas también. Y se las robaron. Entonces eso tenemos que cambiar, tenemos que llegar a que todo lo que se haga de excelencia pensando en el pueblo. Uno, que los partidos, los movimientos políticos en el seno sean democráticos, que no elijan a su familia, que no lleven a su familia, que no preparen un ambiente para mantenerse ellos en el poder, sino que sea un ambiente donde todos los integrantes de la sociedad estemos en las mismas condiciones y puedan llegar y sean los líderes. A eso me refiero, a una sociedad que se encamine donde el bienestar colectivo esté por encima del bienestar individual. No significa que cada persona no tiene intereses. Todos tenemos intereses en la vida, pero mi interés personal no puede estar por encima del interés colectivo. Muy bien, muchísimas gracias, pastor, por acompañarnos esta mañana, sobre todo para tratar varias problemáticas sociales que involucran también a las diferentes religiones y en este caso la religión, el cristianismo. Momento de irnos a una pausa comercial, al volver estaremos con más información, ya regresamos. Insuperable. Muy bien, amables televidentes, continuamos con más información y en este momento hacemos un enlace con las fotografías que nos hacen llegar desde el sector de Vuelta Larga, donde al parecer han cerrado la vía y podemos ver las llantas quemando. Los moradores han decidido salir a protestar con respecto a varias problemáticas que ellos tienen en este sector, como ellos vienen diciendo, es problemas de agua potable, además problemas viales. Entonces por eso han decidido tomar estas medidas. De hecho, donde a esta hora de la mañana han cautizado lo que se podría decir el tráfico y vemos varias problemáticas con respecto a la movilización en el sur de la ciudad de Esmeraldas. Ahí podemos observar las imágenes que nos hacen llegar. Ahí vemos cómo se ha generado el tráfico en el sector de la vía Vuelta Larga y como lo podíamos mencionar, ellos van a tomar esta medida de hecho hasta ser escuchados por las autoridades competentes. Continúa protestando para hacer llegar, saber las necesidades que tiene este sector de Vuelta Larga con respecto a lo que ya mencioné, es la falta de agua potable, además de un buen sistema también de emergencias con respecto a las diferentes lluvias que se están generando y por supuesto la vía que se encuentra en mal estado y más ahora que se viene la época invernal, ellos temen varios accidentes
en esta vía. Bien, esa es la información que les tendremos más adelante en la emisión central de Notimar en la tarde. Muy bien, amables televidentes, así estamos concluyendo esta edición informativa. Agradecerles como siempre por su fiel sintonía, que tengan una excelente tarde. Canal 23 y 43.